Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan, bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en la Conferencia Internacional de febrero 2022. Estamos anticipando algunos mensajes. Ya llegamos al mensaje número 2 y como hoy es domingo, recordando que en el día del Señor es siempre bueno recordar del Señor, honrarlo al Señor con nuestros bienes, hacer nuestras ofrendas tanto para la obra, sea las misiones en el exterior, sea la estancia es mía y también el propio Instituto Vida para Todos y su obra regional y también la iglesia en su localidad. Muy bien, el mensaje 2 tiene como título la revelación de la iglesia. Nosotros estamos en Mateos, el capítulo 16. Yo había hablado en el mensaje anterior cómo el Espíritu es maravilloso. Nosotros terminamos con el capítulo 15, el último semestre de conferencias, y nosotros comenzamos exactamente Mateos 16. Yo hice una retrospectiva del capítulo 1 al capítulo 15 en el mensaje 1, y también nosotros entramos y hablamos un poco del comienzo del capítulo 16 sobre las señales de los tiempos, porque a partir del capítulo 16 Cristo revela a la iglesia. Hasta entonces el Rey del reino de los cielos fue presentado por Mateos desde el capítulo 1, capítulo 2 su nacimiento y también su huida a Egipto y su regreso de Egipto, y se establece con su familia en Nazaret, y más tarde él se muda para Cafarnaúm, allí junto al mar, y después de haber sido bautizado inicia su ministerio. Después de la tentación del diablo, el rey comienza a predicar el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades. Esta es la situación lamentable, lastimable que se encuentra hoy en la tierra. Desde que el hombre cayó, se desconectó de Dios, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron, y carecen de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Dios envió a su Hijo con el nombre de Jesús, que tiene como misión salvar a su pueblo de sus pecados. No solo eso, sino que él también tiene el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Este Hijo de Dios, Jesucristo, trajo el propio Dios aquí en la tierra junto con los hombres. Y nosotros entonces a través de Jesús tenemos una puerta de entrada para que nosotros estemos en Dios. Y a partir del capítulo 5, 6 y 7, Él establece las leyes del reino de los cielos que rigen este reino, diferente de todos los reinos de esta tierra. Nosotros estamos hoy en el reino de los cielos, donde Él gobierna con las leyes celestiales, las leyes orgánicas de la vida. Y a partir del capítulo 8, entonces nuestro Señor Jesús comienza a hacer sus sanidades, porque la situación aquí en la tierra realmente está muy triste, es muy triste, llenos de problemas, pero gracias a Dios, Él llegó para colocar todas las cosas en orden, y la salvación para esta tierra es el establecimiento del reino de los cielos. Cuando el gobierno celestial llega, la voluntad de Dios es hecha y todas las cosas son colocadas en orden. Gracias al Señor. Y nosotros también vimos, de ahí en adelante, Jesús entonces pasa a predicar el evangelio del reino nuevamente allí, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea,
En el capítulo 10 él entonces llama a sus 12 discípulos y él manda a los 12 como 12 apóstoles para hacer lo mismo que él hacía, predicando el evangelio del reino y con autoridad sanando todas las personas. Y en el capítulo 11 nosotros vemos el problema de Juan el Bautista. Nosotros ya hablamos mucho sobre esto. Nosotros no queremos, hermanos, dejar de seguir al Señor, seguir al Espíritu y terminar haciendo una nueva religión. Y porque cuando nosotros trabajamos fuera de Dios, fuera de seguir a Cristo, solo da cansancio, solo da agotamiento. Gracias a Dios que Él nos enseña a trabajar en el descanso. Esto está al final del capítulo 11. De allí en adelante hubo muchas situaciones. Comienzan entonces la oposición por los líderes judíos y también el mismo Juan el Bautista es decapitado. Muestra el triste final de un hombre tan usado por Dios, un precursor de nuestro Señor Jesús, y no supo salir a tiempo y seguir a Jesús. Y al final nosotros vemos que Jesús fue para Tiro y Sidón y alcanzó a la mujer cananea. Esto quiere decir que por la oposición de los principales líderes de los judíos, Jesús entonces se hizo un pedazo de pan que cayó de la mesa de los hijos que era Israel y llegó hasta la región de Fenicia, la región del Líbano de hoy. Entonces esto nos muestra que el Señor nos alcanzó por el rechazo de los judíos, por el rechazo de Israel. La gracia llegó hasta nosotros. Entonces es nuestra oportunidad. Vamos a traer en la plenitud de los tiempos de los gentiles. Vamos a cumplir lo que la iglesia tiene que cumplir aquí en la tierra. Y a partir del capítulo 16 viene un nuevo cambio cuando comencé a hablar en el primer mensaje, porque hasta entonces Él vino aquí en la tierra, el Rey vino aquí en la tierra a rescatar a los pecadores, rescatar a las personas que están enfermas y también las personas que están endemoniadas, para que pudiesen entrar en el reino de los cielos por una puerta que yo dije muchas veces. Esta puerta es ser pobres en espíritu. Esto quiere decir tener un espíritu contrito, un espíritu arrepentido y también un corazón quebrantado y humilde. Y de esta manera, queridos hermanos, quien quiere entrar y participar del reino de los cielos tiene que entrar por esta puerta. Y todos nosotros, hermanos, no nos consideramos capaces de alguna cosa. Ese Señor que es capaz en nosotros por su misericordia, Él puede usarnos como un vaso de misericordia para que su poder se manifieste en nuestras debilidades. Por tanto, hermanos, a partir del capítulo 16, Él nos muestra que está en su corazón. Él no solamente quiere rescatar a individuos de corazón quebrantado, de espíritu contrito, sino que hasta entonces Él nos ha llamado para trabajar en el descanso, porque quien trabaja con un espíritu contrito, confiando en el poder de Dios, Él trabaja en el descanso, porque no es Él el que hace la obra es hecha por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un amor reverente a la palabra, nosotros oímos la palabra con simplicidad, la obedecemos y la practicamos. La obra de Dios sucede aquí en la tierra. Esto es lo que hemos experimentado en estos últimos 5 años. Gracias a Dios, hermanos. Pero hay algo que está en el corazón de Cristo. Él nos da descanso para servirlo, para trabajar para Él, hacer la voluntad del Padre, pero Dios necesita de un lugar de descanso. Este lugar de descanso, hermanos, se llama la iglesia. Y esta iglesia necesita ser edificada. No es solamente una reunión de materiales de construcción sueltos, no. Estos materiales de construcción que somos nosotros, que fuimos rescatados del capítulo 1 al capítulo 15 de Mateos, y ahora Dios desea edificarnos en una sola casa espiritual, un solo edificio, para que Dios pueda tener su descanso, su lugar
de descanso. Es esto que vamos a hablar hoy. Por eso que en Mateos 16, Él comienza la revelación de Cristo y también de la iglesia. Este es el gran misterio relatado en Efesios capítulo 5. El gran misterio es la revelación de Cristo y de la iglesia. Entonces vamos allí. Vamos a comenzar con el misterio de Cristo. Vamos a mirar en Mateos 16 el texto, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiere decir, las personas carecen de la revelación de Dios para conocer realmente quién es el Cristo. Y muchas veces nosotros creemos que conocemos a Dios, creemos que conocemos a Cristo, pero sin revelación de Dios nosotros no conocemos. Como máximos sabemos un poco de teoría, un poco de conocimiento doctrinario, pero nosotros necesitamos de la revelación. Y Efesios, vamos a leer primero. Y los discípulos le respondieron, ¿quién eran? ¿Qué el pueblo decía del Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces, el conocimiento sin revelación del pueblo es esto, que Jesús es uno más de los profetas. Pero, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Quiere decir, Jesús no quedó satisfecho con la respuesta del pueblo, pero los discípulos que están acompañando a Jesús en estos últimos tiempos, Él quiere saber si los discípulos tienen la revelación. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta simple, pero una respuesta que vino de la revelación de Dios. Allí dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien revela el misterio sobre Cristo es el Padre. Por tanto, Cristo es el misterio de Dios. Y el misterio de alguien, solo ese alguien puede revelarlo, cuando Él quiera. También, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy, yo voy a hablar un poco sobre esto. Y el mensaje 3 va a complementar, por ejemplo, sobre Cesarea de Filipo. No voy a comentar hoy, voy a comentar en el mensaje 3. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3. Versículo 1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí el misterio de Cristo ya se refiere a la iglesia. Entonces el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Yo voy a dejar más claro de aquí en adelante. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Esta revelación solo es posible que ocurra en el Espíritu. No es por nuestra mente lógica, no es por nuestro conocimiento doctrinal, sino que carecemos de la revelación de Dios. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, él tiene una visión más detallada sobre este misterio que nosotros acabamos de hablar en Mateo 16. El misterio de Dios es Cristo, el misterio de Cristo es la Iglesia. Entonces, vamos a mirar Colosenses. Colosenses 2. Colosenses 2. Señor Jesús, podemos ver Colosenses 2:2 dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es, el misterio de Dios, como yo dije, solo Dios puede revelarlo. Y el misterio de Dios es Cristo. Entonces usted necesita pedir a Dios que le dé esta revelación, para que usted realmente ver, no por el conocimiento de la letra, sino por la revelación del Espíritu. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted quiere tener sabiduría, usted quiere tener verdadero conocimiento, queridos hermanos, usted necesita de este misterio de Dios, Cristo. Tal es así que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Cristo era su arquitecto, porque en Él está concentrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y este Cristo como el misterio de Dios, que Dios el Padre quiere revelarnos. Entonces, el misterio que solamente Dios puede revelar, puede desvelarnos. Jesús no es solamente, es uno de los profetas. Antes, Él era el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento y tan esperado durante siglos. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, Andrés, él dice: hemos hallado al Mesías, hallamos al Cristo. Y versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús,
el hijo de José de Nazaret. Entonces, ellos encontraron aquel que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron con relación a él, con relación al Mesías, que era el mismo Jesucristo. Lucas 2:25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Señor Jesús. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Capítulo 3, versículo 15, aún de Lucas. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El pueblo pensaba que Juan el Bautista era el Cristo, pero él dio testimonio sobre Cristo porque él no era el Cristo, pero Jesús sí era el Cristo que había de venir. Él entonces fue comisionado. La palabra Cristo es ser ungido con una comisión. Él fue comisionado para realizar la voluntad de Dios. Cristo entonces es el ungido de Dios. Por eso, hermanos, no es de extrañar que Jesucristo, por causa de esta comisión de él solo tenía un enfoque. Su enfoque era realizar la voluntad de Dios, porque él fue incumbido, fue comisionado para esto. Por eso que él era el Cristo. Él es el Cristo, el ungido, comisionado para hacer la voluntad de Dios. Él también es el Hijo del Dios vivo. El Hijo del Dios vivo se refiere a su persona como el segundo de la Trinidad, con el objetivo de traer vida al mundo para el hombre. Juan 6:33. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Sobre versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, estos dos versículos, el primer versículo habla que Él es el Hijo del Dios vivo, vino con una comisión de traer vida al hombre. Y Él es el Cristo, Él fue comisionado por Dios para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Los hermanos entendieron, entonces, Él no vino para hacer su propia voluntad, y la voluntad de Dios no es crear, fundar una religión grandiosa, una religión con una organización fantástica, como los hombres siempre piensan. No, el trabajo de Dios a través de Jesús como el Hijo del Dios vivo es traer la vida de Dios al hombre. Este es el trabajo de Dios. Por medio de su muerte y resurrección, Él se tornó el Espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45. Así está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, o espíritu que da vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino con una incumbencia de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es esta: que Él traiga la vida de Dios al mundo,
que Él venga a dar vida al mundo, pero Él terminó su tarea, su ministerio en la tierra, murió, fue crucificado, pero Él resucitó. Él no abandonó al hombre, Él se tornó el Espíritu que da vida y continúa con nosotros como el Espíritu y continúa dándonos vida. Amén. Esto demuestra que Dios no quiere establecer una gran organización religiosa. Este es un engaño que muchos hombres religiosos piensan. Jesús no quiere morar en un templo suntuoso, majestuoso. Jesús no quiere una organización religiosa gigantesca, porque algunos creen que Jesús, por 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra, Él falló, porque cuando Él partió por la muerte en la cruz, Él no consiguió organizar una gran religión. Jesús no vino para organizar una gran religión. Él vino como un grano de trigo cayendo en la tierra para morir. Y cuando Él murió, Él produjo muchos granos. Él produjo muchos frutos. Y así produjo la iglesia. El trabajo de Dios es dar vida. El trabajo de Dios es por la vida. Oh Señor Jesús. El Dios vivo entonces quiere producir un organismo vivo, totalmente unido en vida con Él. Este es el trabajo de Dios. No es una religión grande, no es una organización grande de dar respeto a todo el mundo. No, Él quiere un organismo vivo, engendrado por la vida de Dios. Y este organismo vivo que es la iglesia es un organismo que vive unido a Dios y hace la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces el misterio. Ahora vamos a llegar al misterio de Dios, la iglesia. Entonces, Cristo también, Él revela su misterio. Como ya leí, vamos a volver a leer Mateo 16, 18. Y yo también te digo, ya que Dios el Padre le reveló a Pedro esta gran revelación sobre Cristo, sobre el Hijo del Dios vivo, y ahora Cristo también, Él quiere revelar su misterio. Hermanos, aquí está, estaba en el corazón de Dios, en verdad, desde el capítulo 1 al capítulo 15 de Mateos, como preparación para esta gran revelación. Y ahora Jesús abre su corazón. También yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vean bien, Jesús dice, yo edificaré. ¿Quién va a edificar la iglesia? Es el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo Cristo va a hacer esto? Él va a edificar su iglesia, porque todos los que Cristo redimió con su sangre preciosa, Él regeneró con el Espíritu. Esto quiere decir, nació de nuevo por el Espíritu. Y estos entonces son piedras para la edificación de la iglesia. Yo ya había explicado sobre esta palabra Petros y Petra. Entonces, indica que Pedro era una piedra para la edificación, y sobre esta piedra, esto es sobre esta roca, edificaré mi iglesia, que es el fundamento de la edificación de este edificio que es la iglesia. Tiene como fundamento la revelación que Dios acabó de darle a Pedro, y que también que Cristo es la piedra angular, es la principal piedra para esta edificación esté en pie. Así como Dios hizo caer un sueño pesado sobre Adán. Vamos a mirar, creo que no cuesta que reveamos esto, aunque algunos ya vieron en Génesis 2, versículo 18. Jesús dice lo siguiente. Dios dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, después que creó al hombre, Adán, ¿no es bueno
que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En verdad, aquí el hombre, Adán, él estaba prefigurando a Cristo, que habría de venir también como un hombre. Entonces, cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo, Dios también estaba preparando una auxiliadora idónea para su Hijo Jesucristo. Entonces aquí está la figura de la realidad que está sucediendo hoy. Entonces, habiendo pues Jehová Dios formó pues de la tierra todas aves, bestias del campo y toda ave del cielo, y lo trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas bestias y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, primero quiero decirle, hermanos, que el hombre, cuando fue creado por Dios, Él creó al hombre con una capacidad muy grande. Imagine, dar nombre para todas las criaturas, todo lo que Dios crió, sean animales y aves o aves. Esto es algo difícil, una tarea difícil de hacer, pero el hombre tenía esta capacidad. Solo que la intención de Dios, que Adán le dé nombre a todos los animales, era que él se convenciese que no había de entre los animales ningún ser que pudiese ser su complemento, que pudiese ser su auxiliadora, que pudiese ser su mujer. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Hermanos, esta palabra transformar es construir. El verbo edificar. Entonces, esta mujer, ella pasó por un proceso de edificación a partir de la costilla de Adán, y se tornó la mujer. Por eso, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, aquí en verdad dice lo siguiente, que Jesús, Él tendría que dormir un profundo sueño. Este dormir significa la muerte por la cruz que Jesús tendría que pasar para poder engendrar la iglesia. Por eso Él decía: yo edificaré mi iglesia. Todo tiene que ser hecho por Él. Él murió con su sangre, Él redimió a los pecadores de regreso para Dios, y finalmente Él engendró la iglesia. Y esta iglesia necesita pasar por un proceso de edificación para que Cristo pudiese encontrar en ella, esta mujer, su descanso. Esto es lo que Dios y Cristo cuenta con ella para terminar su tarea de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, Dios cuenta con usted. Dios cuenta con su iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia fue engendrada por medio de la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo. Y Efesios 3, versículos 2 y 4, que yo les había leído a ustedes, allí muestra que Pablo, como dispensador de la gracia de Dios, Pablo era el mayordomo de la casa de Dios, aquel que cuida de todos los miembros de la casa, supliendo lo que cada uno necesita. Entonces el apóstol tiene esta función, tiene este papel. Entonces, él como mayordomo en la casa de Dios, él recibió la revelación. Por eso, hermanos, todos nosotros que servimos al Señor necesitamos servir al Señor, servir a la iglesia con revelación, con revelación.
Entonces, para conocer el misterio de Cristo, que en otras generaciones no fue manifestado a los hijos de los hombres, como ahora fue revelado por sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio de Dios? Es que los gentiles son coherederos de Dios juntamente con los judíos creyentes, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles no participaron de la promesa dada a los patriarcas, pero los gentiles participan de la promesa dada en el Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Entonces nosotros hoy participamos de esta promesa y nosotros hoy somos coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo y participantes de la promesa de Cristo Jesús. Pablo fue constituido ministro conforme al don de la gracia de Dios y a él le fue concedida según la fuerza operante de su poder la gracia de predicar a los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Yo expliqué un poco en la conferencia de jóvenes en el mensaje 5 cuál es la diferencia entre fuerza y poder. Dios, Él, tiene gran poder, pero este poder necesita tener fuerza para ejecutar su voluntad, ejecutar su trabajo. Y este poder ejecuta su trabajo a través de Pablo, predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Pablo predica el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y estas riquezas son suplidas a los miembros de este cuerpo, estas riquezas hacen el trabajo y realiza la voluntad de Dios. No sé si ustedes entendieron, pero como hice en la conferencia de jóvenes, yo voy a intentar explicarles ahora. Dios, Él es poderoso, Él tiene poder. Así como quien visitó la hidroeléctrica de Itaipú, ustedes percibieron que aquella es una de las represas más altas del mundo. Y aquella represa consigue contener una cantidad muy grande de agua. Y el poder del agua represada está principalmente en su altura de agua que está en la represa. Esto es física. Cuanto más cada metro de agua ejerce una presión de 1 tonelada por metro cuadrado. 2 metros de columna de agua ejerce una presión de 2 toneladas por metro cuadrado. Y 10 metros de columna de agua ejerce una presión de 10 toneladas por metro cuadrado. Usted imagina 100 metros de altura de agua, son 100 toneladas de presión, de fuerza sobre 1 metro cuadrado. Entonces, el poder de una hidroeléctrica está en la columna de agua que está en la represa. Ese es poder. Pero este poder, usted no puede usarla para realizar trabajo si ella continúa en la represa. ¿Ustedes entienden? Este poder está allí, es un poder latente, está allí. Pero cuando los hombres hicieron en Itaipú una usina, esto quiere decir, condujeron esta agua pasando por un rotor, una turbina, y esta fuerza del agua, con todo este poder, gira un enorme rotor, una enorme turbina, que nosotros llamamos generador de energía, y este enorme rotor comienza a girar. ¿Por qué? Porque el poder se transforma en fuerza. ¿Ustedes entienden? El poder transformado en fuerza para girar el motor, y cuando gira el motor genera
la energía eléctrica, y la energía eléctrica generada es transmitida hasta alta tensión hasta su ciudad, y desde su ciudad hay una subestación que hace la baja de tensión y llega hasta su casa, y usted puede usarla. El poder que está en la hidroeléctrica, que se transformó en fuerza y realizó el trabajo para que usted está disponiendo el uso de esta energía en su ventilador, en su heladera, en su aire acondicionado. Entonces el poder necesita ser transformado en fuerza para ser útil al hombre. Hermanos, gracias a Dios, cuando Dios quiere, que es lleno de poder, y cuando Dios usa sus siervos para predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, este poder fue transformado en fuerza para engendrar trabajo, para generar trabajo. Entonces, ¿ustedes entienden? Por eso necesitamos predicar el evangelio. Dios es poderoso, pero Él va a continuar poderoso y no tiene nada que ver con el hombre. Entonces nosotros necesitamos aprender con Pablo, predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué en la conferencia de jóvenes, esto es física. En la física, el trabajo es fuerza por un movimiento. Yo tengo aquí un objeto, un cuerpo, con una determinada masa. Si yo aplico una fuerza aquí, que lo muevo a él 40 centímetros, la fuerza multiplicada por el movimiento realizó un trabajo. ¿Ustedes entienden? Entonces la fuerza realiza el trabajo moviendo este cuerpo por 40 centímetros. Este es el trabajo. Y la fuerza en una aceleración es masa por aceleración. Si usted aplica su auto, tiene potencia, que es poder. Su auto tiene potencia, que es poder. Pero si usted no usa esta potencia para moverse, aquella potencia es inútil. Entonces, cuando usted usa esa potencia para moverse, esto es, usted coloca la primer marcha, ¿qué hace? ¿Qué usted está haciendo? Usted está usando la potencia de su motor a través de la caja de transmisión. ¿Y cómo se dice? Y genera una fuerza que empuja el automóvil, en una determinada aceleración. Entonces, la masa de su auto por la aceleración da la fuerza. Usted no entendió nada, no hay problema. Lo importante, hermanos, es que nosotros necesitamos transformar el poder de Dios y realizar el trabajo de Dios a través de la fuerza. Y esta fuerza operante de su poder es la fuerza operante de su poder que está en el evangelio. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Este evangelio va a engendrar ¿qué? Va a engendrar la iglesia. Y esta multiforme sabiduría de Dios será conocida delante de los principados y potestades. Ellos van a asustarse cuando ustedes comprendan, miren, ¿qué hizo el poder de Dios? Entonces, el misterio de Cristo es la iglesia. Dios quiere preparar a esta iglesia, Dios quiere edificar la iglesia. Entonces, la palabra del evangelio manifestará el resultado de la operación de este misterio. No sé si los hermanos entienden. El misterio es maravilloso, pero este misterio necesita transformar en operación. Si no, solo queda en el conocimiento. Entonces, gracias a Dios, este misterio opera. ¿Y ella opera qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida por la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principalmente, hermanos, Satanás y sus ángeles, ellos van a ver. Ellos subestimaron lo que Dios puede hacer. Según yo leí todo esto en Efesios 3 del 9 al 11. Dios realmente tiene un misterio de su voluntad. Esto ya leí varias veces. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Oh Señor Jesús,
Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene una voluntad. Esta voluntad, hermanos, que Dios es inmutable. Él no va a cambiar nunca. Y el misterio de su voluntad es esta. Voy a leer. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad tiene todo que ver con Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra puede ser traducido de encabezar. De hacer encabezar en Él todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir, durante los tiempos de la creación, Dios, el tiempo está andando, está corriendo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo es inexorable, Él no vuelve. El tiempo, minuto que pasó ahora, hermano, no vuelve nunca más. Usted no tiene cómo volverlo atrás. Este tiempo está siendo gastado, ¿sabe para qué? Para que Dios haga suceder el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad, ¿qué es? Encabezar Cristo sobre todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él va a encabezar a Cristo. Cristo va a encabezar todas las cosas. Y este es el misterio de la voluntad de Dios. Dios quiso colocar a Cristo como cabeza sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo va a suceder esto? Ahí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Ustedes entienden otra vez la fuerza y el poder? Dios opera según la eficacia de la fuerza de su poder. El poder solo opera por la fuerza. ¿Es verdad? La eficacia de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, ¿cómo Dios va a hacer este trabajo de encabezar Cristo sobre todas las cosas? Es resucitando a Cristo con la suprema grandeza de su poder. Y no solo esto, Él resucitó y Él lo hizo sentarse en los lugares celestiales, hizo sentarse a Cristo en la derecha de Dios. No hay nadie o nada más alto que Él. Él está ¿sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en el siglo venidero, en el milenio, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él ya hizo esto, Dios ya hizo esto, pero Dios quiere usar la iglesia para realizar esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia tiene esta misión, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, hermanos, esta es nuestra misión. Por eso que no basta solamente rescatar a los perdidos, sanar a los enfermos, los endemoniados. No es suficiente solo introducir a los contritos de espíritu, de corazón quebrantados, para venir al reino de los cielos, sino que Dios necesita de la iglesia. Dios necesita de la iglesia para que el misterio de su voluntad se cumpla, para que Cristo pueda realmente encabezar sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, Cristo, Él va a edificar su iglesia.
Vamos a mirar en Efesios 2. Efesios 2. Hoy voy a leer solo del 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta palabra familia es oikos, es casa de Dios. Nosotros somos la familia de Dios, nosotros somos la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Usted tiene casa o no? ¿Usted vive en su casa? ¿Dónde es el lugar de su habitación? ¿Dónde es el lugar de su descanso? ¿No es en su casa? Usted a veces viaja, usted ya viajó, ya estuvo en hoteles, no se quedó en hoteles. Usted ya se quedó en hoteles con condiciones mejores que en su casa. Pero ¿dónde encuentra usted descanso? En su casa. Entonces, hermanos, gracias a Dios, la iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios. Es solo allí que Dios encuentra descanso. Versículo 20. He edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, yo creo que este versículo explica muy bien, porque yo siempre tengo, ¿saben? No consigo comprender totalmente, decir que el fundamento de la iglesia, la roca, es la revelación sobre la iglesia dada por Dios a Pedro, y también puede referirse a Cristo como el fundamento, porque 1 Corintios habla que Cristo es el fundamento, pero yo creo que este versículo explica mejor. Este versículo dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir, la revelación vino por los apóstoles y profetas. Pero ¿quién es la piedra angular? ¿Entienden? Entonces yo creo que este versículo completa esta revelación. La revelación es el fundamento. Solo que esta revelación nos muestra que Cristo es la piedra angular. ¿Los hermanos entendieron? Entonces, así. En quien todo el edificio, miren, Dios quiere un edificio. Dios no quiere materiales de construcción que están disponibles en los lugares de venta de materiales de construcción. Dios quiere traer del capítulo 1 al 15 todos estos materiales, pero Dios quiere un edificio. Dios necesita colocar estos materiales, cada uno en su lugar. Dios necesita colocar juntos, algunos materiales juntos, sirviendo juntos, para que pueda haber un edificio. ¿Entienden? Entonces aquí dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Hermanos, este edificio solo crece cuando está bien coordinado. Yo gané esto, hermanos, cuando fui leyendo. Primero habla de bien coordinado y después habla de crecer. En otras palabras, no crece cuando no está coordinado. Ustedes que tienen experiencia en la construcción, ustedes saben de esto. No tiene sentido usted juntar los materiales de construcción, colocar de cualquier manera, porque si no se coordinan, no se ajustan, no tiene el edificio. Necesita ajustarlos, los diferentes miembros materiales de construcción. Por ejemplo, hacer una columna, una viga, una losa de hormigón armado. ¿Usted necesita qué? Usted necesita, primero, usted necesita hacer el armazón de hierro. ¿No es así? En la medida correcta, en el tamaño correcto, en la altura correcta. Y usted necesita tener moldes para poder contener el concreto. Y usted necesita hacer el concreto en la medida correcta de piedras, arena y cemento. ¿No es así? Y usted necesita colocar y ajustar bien. Usted necesita tener vibrador para ajustar bien el concreto con todo el armazón, con los armazones. Y solo cuando está todo ajustado es que surge una columna firme y surge una viga capaz de sustentar una carga o una losa. ¿Es así?
No existe edificio, no existe edificación si no se ajustan los materiales de construcción. Por eso, hermanos, Dios necesita hacer un trabajo a partir del capítulo 16, un trabajo, quién sabe, más difícil, aún más arduo, de que el capítulo 1 al 15, del capítulo 1 al 15, Jesús usó solo su autoridad, usó su poder, ¿no es así? Curó, expulsó demonios y trajo para la casa de él a los contritos de corazón. Y ahora, y aún más, hermanos, nosotros tenemos mucha dificultad en nuestras relaciones. Hay mucha dificultad en ajustarnos con otras personas. Su matrimonio, que hables por sí solo. El matrimonio, usted está ajustándose con su esposo, su esposa, aún dos personas que se aman. Imagínense, usted ajustarse con los hermanos que están llegando. Y ahora están llegando mucha gente, están llegando muchas personas. Y nosotros necesitamos aprender, hermanos, a edificarnos. Cuando está bien coordinado, bien ajustado, este edificio crece para... Esta palabra santuario es templo. Para templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Hermanos, este versículo aquí es importante. En el cual vosotros también sois juntamente edificados. Edificados. Solamente después de edificados, usted se tornarán la morada de Dios en el Espíritu. Dios necesita de un lugar de habitación. Dios necesita del descanso. Cuando Dios creó al hombre en el sexto día, recuerde, hermanos, que nosotros estamos en el sexto milenio. Ya está en el momento de que este edificio esté listo para descansar. Estamos al final del sexto milenio. Y ahora, hermanos, la iglesia finalmente, esta palabra de 16 está siendo hablada con nosotros. Después de tantas revelaciones y tantas operaciones milagrosas del Espíritu a través del colportaje dinámico, Avanza Joven, tantas cosas que están sucediendo, redes de cuidado, tantas maravillas que están sucediendo, y ahora el Señor está hablando. Ahora yo quiero ver, ahora llega la hora de edificarme una casa y yo quiero habitar. Ya está al final del sexto día. Yo quiero descansar, porque en el séptimo día descansó Dios, descansó de sus obras. Hermanos, estamos cerca del séptimo milenio y Dios quiere descansar. Por eso, hermanos, yo hablé varias veces que nosotros somos la generación final. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. Nosotros no tenemos derecho de fallar. Otras generaciones pueden haber fallado, pero nosotros no tenemos derecho para fallar, porque nosotros somos la última generación. Por eso, queridos hermanos, yo vengo a hablar a los hermanos. Vamos a mantenernos siempre humildes. No vamos a enorgullecernos por causa de algunos sucesos. Y no vamos a tornarnos una nueva religión por causa de algún éxito. Nosotros necesitamos continuar siendo seguidores del Cordero. Para donde Él quiera que va, continuamos siendo simples, obedientes como aquella generación que entró en la buena tierra de Canaán, no la anterior, que era una generación incrédula, una generación desobediente. Y esta generación no creyó, esta generación no entró. Pero hermanos, nosotros queremos creer en la palabra del Señor hasta el final, hasta entrar en la buena tierra. Oh Señor Jesús. Entonces la edificación de la iglesia implica que los miembros de la familia de Dios se coordinen para crecer en Cristo como la piedra angular para ser un templo en el Señor. Y el resultado de la edificación será la habitación de Dios en el Espíritu. Hermanos, el hombre no conoce la voluntad de Dios, hace grandes templos físicos, suntuosos, gigantescos, como si Dios tuviese placer en habitar en templos hechos por las manos humanas. Hermanos, yo fui recientemente a Europa. Nosotros fuimos al lugar donde estaban los abdigenses. Y la iglesia, la llamada iglesia en aquel tiempo, ellos reprimieron la rebelión de los albigenses y pasaron a construir aquellos templos suntuosos.
La guía nos informó que ellos comenzaron a construir estas construcciones suntuosas. Era para demostración de poder de la iglesia, mostrar que nosotros tenemos poder, nosotros tenemos fuerza. Dios no habita en esos lugares, hermanos. No habita en estos templos suntuosos. Dios quiere habitar. La habitación de Dios en el Espíritu, que somos nosotros. Entonces, hermanos, vamos siguiendo hasta para el final. Cierta vez, vamos a leer Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel 7. Señor Jesús. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Usted sabe qué es esto, hermanos? Esto es exactamente lo que comenté hasta ahora con ustedes. En Mateo 11, vamos a ver. Después volvemos a 2 Samuel. Mateo 11. El Señor quiere un grupo de personas para hacer la voluntad de Dios, que sean felices en vaciarse a sí mismo y dejar que Dios trabaje por medio de ellos. Así entonces, hermanos, el hombre que realmente hace la voluntad de Dios de la manera que Dios quiere, trabaja en el descanso. Porque quien hace la obra es el mismo Dios, el Espíritu el que hace la obra. Nos basta a nosotros oír la palabra del Señor y ser simples, obedientes. Y la misma palabra, hermanos, hace el trabajo del Señor. Entonces nosotros trabajamos en el descanso. Entonces todo el trabajo de Mateo, del comienzo al capítulo 15, Dios quiere introducirnos para ser estos trabajadores, para hacer la voluntad de Dios conjuntamente con Él, solo que trabajando en el descanso. Dios quiere darnos descanso. Por eso, hermanos, al final del capítulo 11 de Mateo, versículo 28, Él dice así, Él dice en verdad a los religiosos de Jerusalén. Él también dice esto para los seguidores de Juan el Bautista. Si usted quiere hacer una obra propia, usted va a cansarse, usted va a trabajar mucho y usted va a agotarse. Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, en la obra del Señor no falta sudor, en la obra del Señor no falta trabajo. Pero hermanos, nosotros encontramos descanso para nuestra alma trabajando para el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, es por esto que hice cuestión que ustedes lean segunda cuestión de 2 Samuel 7. No sé si ustedes entendieron que leí para ustedes. Habiéndole dado descanso en todos sus enemigos alrededor, David como rey sobre una nación de Israel, era una nación importante, era una nación ahora que tenía muchas naciones a su alrededor que quieren destruirla, porque se tornó una nación fuerte, porque tiene a Dios como su Señor, al Señor como su Dios. Nosotros necesitamos aprender. Si el Señor está delante de nosotros, nosotros tenemos descanso, y Dios va a dar descanso a nosotros de todos nuestros enemigos. No necesita preocuparse, obstáculos, impedimentos, dificultades, sufrimiento. Dios va a darnos descanso. Ahora que Dios te dio descanso, usted aprendió a trabajar en el descanso. Está bien, Dios va a hablar ahora. Yo necesito ahora descanso. Usted va a edificar una casa para mí. ¿Ustedes entienden?
a partir del capítulo 16. Ahora es nuestra vez, nuestra oportunidad de comenzar a trabajar para dar descanso al Señor. Solo que trabajar en el descanso. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. ¿Usted va a conseguir edificarme casa para que yo habite? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que yo saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciéndole: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Yo nunca dije esto para ninguna de sus tribus. Yo nunca exigí que ustedes me construyan una casa de cedro para mí. En verdad, yo quiero que su hijo Salomón haga una casa para mí, pero no es porque yo quiera habitar en esa casa, sino que yo quiero, como testimonio para todas las otras naciones, yo quiero mostrar que yo habito en este templo que Salomón va a construir. ¿Cómo qué? Como una figura de la habitación de Dios en el Espíritu. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni de los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. En verdad, Dios quiere hacer casa para David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En verdad, este hijo no estaba hablando solo de Salomón. Este hijo es Jesucristo. Yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo. Hermanos, es esto. Dios quiere esta casa. Por eso, hermanos, en Isaías 66, yo hablé mucho del versículo 2, pero yo quería hablar del versículo 1 en la King James actualizada. Isaías 66 es el último capítulo de Isaías. Versículo 1 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Yo necesito de una casa de cedro. Yo necesito de una casa física para tener descanso. Hermanos, es mucha miopía. El Señor quiere edificar su iglesia. Y en la iglesia Él tendrá descanso, de hecho. Por eso, hermanos, mi mano hizo todas las cosas y así yo creé todo. ¿Por qué yo necesito que ustedes me edifiquen una casa para mí? Yo creé esta cosa grandiosa de la creación. Yo lo hice. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, porque yo lo hice. Pero miraré a aquel que es, aunque yo hice toda esta grandiosidad de la creación,
pero yo daré atención y mi estima a este, ¿a quién? Al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No sé si los hermanos entendieron. Estos van a edificar la casa para el Señor. Estos de humilde y arrepentido de espíritu. Estos que dedican el amor reverente a su palabra, que permite que Dios realice su voluntad. Estos van a edificar una casa y esta casa será mi lugar de descanso. ¿Los hermanos entendieron? Entonces, Dios es infinito. Él es ilimitado. Ningún hombre podría hacer una casa física para su habitación, por mayor que se construya, porque mi mano hizo todas estas cosas y todo vinieron a existir, dice el Señor, y daré. Yo estoy leyendo mi bosquejo. Al humilde y pobre espíritu que dedica su amor reverente a la palabra. La iglesia, como la realidad del reino de los cielos, está compuesta de personas que son pobres en espíritu. Estas personas van a edificar la casa del Señor. La iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza. Sin embargo, guarda la palabra del Señor. Quiere decir, oye la palabra de los profetas como la palabra del Señor, y la palabra opera eficazmente en ellos que creen. Y no solo esto, ellos no negaron el nombre del Señor. Esto quiere decir, ellos no tienen capacidad propia. Ellos viven invocando el nombre del Señor. Por eso el Padre aprobó darle su reino a este pequeño rebaño, a esta manada pequeña, que no es numeroso ni poderoso. Este es el lugar de habitación que Dios busca para su descanso. Hermanos, nosotros no somos una gran organización religiosa, no somos poderosos, no somos numerosos, pero hermanos, nosotros somos contritos de espíritu, somos arrepentidos de espíritu, nosotros tenemos un corazón quebrantado y aún más, nosotros dedicamos nuestro amor reverente a la palabra del Señor. Isaías 57, yo ya leí también. Vamos a ver. Isaías 57. Voy a leer mi bosquejo. Dios es el alto y sublime que habita la eternidad. No es limitado por el tiempo y el espacio como el hombre. En la dimensión física, Él habita en un lugar más majestuoso y santo del universo. Sin embargo, Él está con el contrito y humilde de espíritu, a fin de proporcionarle un nuevo ánimo al quebrantado de corazón, un nuevo aliento al corazón arrepentido. Isaías 57, 14 y 15. Entonces, hermanos, la práctica de puedo orar por usted tiene como meta justamente encontrar a los de espíritu contrito y corazón quebrantado, pues son materiales adecuados para la edificación de la iglesia. Si usted encuentra a alguien en la calle, yo soy capaz, déjeme a mí, yo voy a hacer todo, voy a su iglesia, voy a transformar su iglesia en una gran organización religiosa, no traiga a este hermano. El Señor quiere, a través de usted, predicando el Evangelio, buscar a los contritos de espíritu, a los arrepentidos de espíritu, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios pueda levantar el ánimo de los quebrantados de corazón y traer aliento al espíritu, al corazón arrepentido. Porque son estos que van a edificar la casa del lugar de descanso para el Señor. Somos como los 4 vivientes de Ezequiel capítulo 1, cargados de cargas eléctricas, de electricidad celestial. Nosotros zigzagueamos como los 4 seres vivientes en las calles con el objetivo de encontrar los corazones contritos, los corazones quebrantados. Como si este dice, no, él no está con un corazón adecuado, pero no está con corazón adecuado ahora, pero en 10 minutos puede ser que él esté con corazón adecuado. Él dice, no, usted va para otro, y de aquí a poco él vuelta y dice, ay, disculpe, yo dije que no, pero no me sentí bien, yo necesito sí oración. Hermanos, Dios quiere buscar a estos, porque son estos hermanos que van a dar lugar de descanso al Señor. No son los capaces, no son los justos,
no son los que son sanos, que no necesitan de médico. Oh Señor Jesús, entonces vamos a terminar con Ageo 1. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai Ageo, Vamos considerar antes de Zacarías. Ageo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino. Vamos a considerar nuestro camino, nuestro pasado. comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, ¿Por qué? mas não dá para saciar-vos. Vestimos, Versículo 5 dice así: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recoged poco, comed y no os saciáis, bebed y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermanos, ¿quién sabe? Durante todos estos 40 años de preparación para el Señor, ahora llegó el momento correcto. Porque aunque el Señor nos ha agraciado durante estos 40 años con mucha palabra, pero hermanos, parece que subi ao monte, el tema no iba para adelante aún. madeira, Nosotros comíamos, pero no nos satisfacíamos. dela me agradarei. Tenemos, pero no sobra. Hermanos, vamos a considerar el pasado. Versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es el momento, hermanos, de nosotros agradar realmente al Señor. Ahí nuestra vida cambia también. Las iglesias están siendo revitalizadas porque nosotros dejamos de cuidarnos a nosotros mismos. Dejamos, como se dice así, versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y este poco, cuando lo trajera a la casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, en cuanto nosotros aún corremos, la principal motivación nuestra de vivir aquí en la tierra es correr por nuestra propia casa, y la casa del Señor está siendo dejada de lado en segundo plano. La cosa nunca va bien. Pero gracias al Señor llegó la hora. Llegó la hora de Mateo 16. Y ahora, hermanos, vamos, cada uno de nosotros, no es dejar de cuidar nuestra casa, sino la prioridad, hermanos, es edificar un lugar de habitación para Dios. Entonces, vamos a subir al monte. Vamos a traer madera, materiales para la edificación. Y estos materiales de edificación son traídos para la casa. Aún necesita ajustarse para crecer un edificio para el Señor. Por eso que David, en Salmos 132, él hace una oración para el Padre, para Dios. 132. Todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que mora, Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción, não y darei de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, para o Senhor. ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Hermanos, necesitamos preocuparnos con la casa del Señor, con el lugar de descanso para el Señor. Versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Quién es este? Este descendiente es Cristo. Dios prometió y lo hizo. Si tus hijos guardaren mi pacto
y mi testimonio, que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Los vencedores, juntamente con el rey David, van a sentarse en el trono, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Hermanos, de entre tantos lugares, Dios escogió a Sión. Dios escogió también a Filadelfia. Hermanos, Dios escogió esta fortaleza que se preocupan en defender el reino y traer el reino de regreso. Este es el lugar para siempre, el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, porque sus moradores son pobres en espíritu, Él nos saciará de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto una lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Yo termino aquí este mensaje. Yo quiero decir junto con ustedes, queridos hermanos, no hay más tiempo para que nosotros cuidemos solamente de nuestra casa. Es la hora, hermanos. Llegó la hora de Mateo 16. Mateo 16, hermanos, llegó la hora, ya que Jesús, Cristo, abrió su corazón para nosotros, diciéndonos lo que Él realmente desea. Él desea edificar su iglesia. Solamente, hermanos, esta iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. No es esta iglesia antes de edificada. Ella necesita ser edificada para vencer al enemigo. Por tanto, hermanos, Dios necesita terminar esta etapa de edificación, y nosotros estamos en esta etapa de edificación no solamente para dar descanso a Dios, sino también para derrotar al enemigo, vencer las fuerzas del imperio de las tinieblas. Así, hermanos, vamos a introducir el reino de Dios aquí, vamos a traer el reino venidero, y nosotros vamos a reinar con Cristo durante 1000 años, y al final aún Satanás se manifestará con su rebelión. Nosotros juntamente con Cristo, nosotros vamos a tratar con Él, y por fin Cristo, Él establecerá paz aquí en la tierra. Él entregará el reino para Dios el Padre, y Dios entonces será todo en todos, sobre todo este universo. Hermanos, nosotros estamos en este contexto. Por tanto, hermanos, no vale la pena nosotros no luchar por esto, no vivir por esto. Vamos a traer madera en la calle, vamos a predicar el evangelio, vamos a